En este vídeo vamos a dar un breve repaso a 3 generaciones de la berlina media de la marca francesa, de Citroën, empezando por este Santia del año 2000, continuando por la primera generación del Citroën C5, una unidad 2.0 HDI del año 2002, y continuando por la segunda generación o tercera entrega, según lo queramos mirar, del modelo C5. En este caso una unidad del año 2010, motor 2.0 HDI de 140 y acabado exclusive. Básicamente en este vídeo vamos a ver, teniendo en cuenta ciertos aspectos de estos 3 modelos, de estos 3 ejemplares, cómo ha ido evolucionando la marca, su posicionamiento, digamos la evolución del mercado, y cómo ha ido perdiendo poco a poco esa esencia que le ha ido caracterizando en los 70 y 80 como una marca absolutamente pionera, absolutamente innovadora, hasta derivar pues en lo que viene siendo un poco hoy día. No obstante, aunque parece que esa esencia se ha ido perdiendo con el paso de los años, vamos a ver cómo en este ejemplar de segunda generación, en el último C5, que podéis ver allí, se conservan algunos rasgos, algunos coletazos de toda esa originalidad, de todo ese carácter que caracterizaba, valga la redundancia, a la firma francesa. Bueno, con este Santia de fase 2, que se identifica muy fácilmente por la forma del piloto delantero en forma curva, pues ya vemos que gran parte de la originalidad de la marca francesa se ha ido diluyendo, sobre todo en el interior, como vamos a ver a continuación. No obstante, como podéis apreciar, tiene todavía ese diseño típicamente afilado o aerodinámico que ha caracterizado pues, a los CX, al XM, también en parte al DS, pero obviamente ya temas como la aleta trasera carenada, que cubría parcialmente la rueda, que tenían los CX, los DS, también el BX, pues se pierde. Y otros elementos, pues digamos, disruptivos, como pueda ser pues la propia luneta cóncava, que sí tenemos, como vamos a ver ahora, en el último C5, y conservamos pues rasgos típicamente noventeros como el aleón. Tenemos una media de 4,52 metros de largo, una berlina media de 2 volúmenes y medio, valga la redundancia, pero tenemos, gracias a Dios, a efectos de practicidad, un portón trasero pues realmente práctico. Continuando con el C5 de primera fase, asistimos a un cambio de diseño pues prácticamente total. Tenemos unas formas muchísimo más redondeadas, tenemos otro lenguaje de diseño que rompe por completo con esa estética aerodinámica, esa estética afilada, un lenguaje que en la marca inauguró el Citroën Serra Picasso en el año 98 y que, digamos, deja entrever pues un cambio de lenguaje, un cambio de diseño, de estilo, de rumbo completamente diferente. Hay un aspecto en el C5 fase 1, el C5 de primera generación, que es bastante notable. Y como podéis apreciar es que la altura de 1,49 en este caso frente a 1,41 aproximadamente le dan de una apariencia, de un aire pues de monovolumen, por decirlo de alguna manera, que a gustos colores normalmente el Santia suele gustar estéticamente mucho más que este C5, pero como vamos a ver ahora en unos instantes, en el interior tendremos un espacio absolutamente sensacional, gracias a esos 7-8 centímetros de altura extra. Por último tenemos la segunda generación del C5 que podéis ver aquí. Crece de tamaño de 4,61 a 4,78, con lo cual pues, es un crecimiento pues, bastante considerable. Y como podéis ver es una berlina media pues, de tres volúmenes, aunque el tercer volumen es bastante discreto, bastante comedido, pero que desgraciadamente pues, pierde una característica muy importante. Y es que en vez de tener portón que se abre con la luneta, tenemos una portezuela. No obstante, gracias a rasgos de diseño típicamente originales, que claramente son un guiño al pasado, como esta luneta trasera cóncava, pues tenemos una portezuela pues bastante grande, con lo cual el acceso es realmente bueno, prácticamente inmejorable, teniendo en cuenta que son 4 puertas. Volviendo al tema de esos rasgos, de esos guiños al pasado, aparte de esta luneta trasera cóncava, tenemos otros rasgos pues que vinculan este Citroën C5 fase 2 con modelos pretéritos, ¿no? Con modelos anteriores, como pueda ser los intermitentes colocados aquí abajo en vez de estar integrados en el enorme piloto principal, que es la misma posición que podemos encontrar en un Citroën CX, por ejemplo, o en un Citroën XM, y que para mí, sin ningún tipo de duda, no son casualidad. Es decir, ha habido una intencionalidad clara de situarlos ahí, en mi opinión, por hacer un guiño al pasado. Continuando por el frontal, bueno, aquí obviamente tenemos
Un piloto muy complejo, en el sentido de que aglutina muchísimas funciones. Tenemos en el fase 1 luz de posición. En el fase 2, a partir de 2010, este piloto, o esta parte mejor dicho, es ciega, faros bisenones acabado exclusivo, y luces diurnas, que en este caso, al ser pre-restyling, son de tipo halógeno, antinieblas e intermitentes. En el C5 de primera generación no hay ninguno que tenga, digamos, faros antinieblas separados, sino que están integrados aquí en la parte frontal. Incorporamos ya por primera vez xenón. Ningún Santia pudo equipar xenón, ni siquiera en opción, pero los C5 fase 1 sí que equipan xenón. Tenemos luz H4 que aglutina antinieblas largas, posición y cruce e intermitencias, y aquí una especie de antinieblas, un antinieblas ciego me refiero, que en ningún C5 fase 1 pues se llegó a implementar. Un aspecto que a mí personalmente me gusta mucho es que en los Santia los faros son de cristal. Esto es una ventaja innegable desde el punto de vista de que los faros de policarbonato, que tienen por supuesto el C5 de segunda generación y el C5 de primera, nunca se van a volver opacos, nunca se van a ver envejecidos, nunca se van a degradar. De hecho, los faros de este C5 ya están tratados, pulidos y barnizados una vez, hace ya un tiempo, y no tardará mucho en volver a tener que hacerse o incluso a sustituir el faro. Al final es plástico y con las inclemencias del tiempo, por el paso de los años o simplemente por el sol, es una cuestión que es prácticamente inevitable. Por tanto, y en resumidas cuentas, tenemos una longitud de 4,52, 4,61 y 4,78. 5 puertas en el caso del Santi C5 fase 1 y 4 puertas en el caso del C5 de segunda generación o fase 3, como queramos llamarle. Un diseño afilado, aerodinámico, que hereda entre comillas de los BX, del XM, también del CX en parte. Un lenguaje de diseño completamente nuevo, fresco, diferente, de líneas redondeadas, que perviviría a lo largo de toda la primera década de los años 2000. Y en tercer lugar, pues un diseño completamente nuevo en esta segunda generación, con un capó realmente alargado y que, como os acabo de comentar, pues tiene ciertos rasgos, ciertas reminiscencias, ese recuerdo de anteriores Citroën, de anteriores buques insignia. La última gran berlina de Citroën y sin ningún tipo de dudas, algo que no vamos a volver a ver, por desgracia, desde un punto de vista convencional, desde un punto de vista tradicional. Como os acabo de comentar, entre el Santi y el C5 hay un salto generacional más que evidente, que además se acompaña de un cambio en el lenguaje de diseño. Por eso, bajo mi punto de vista, el C5-2 no representa una nueva generación, sino más bien un rediseño profundo, ya que la plataforma, la mayoría del interior y muchos componentes son los mismos. Por último, en el 2008 nace la segunda generación o fase 3, otro modelo completamente nuevo que sería el último Citroën en equipar suspensión hidroneumática, de la que vamos a hablar a continuación. Bueno, en el tema de la suspensión, a pesar de que tanto este Santia como estos dos C5 son hidroneumáticos, esto significa que la suspensión no tiene ni amortiguadores ni muelles, hay diferencias realmente importantes pasando por las esferas. Esto es una esfera hidroneumática que hace de elemento elástico, es decir, de muelle, que en el caso del Santia es una esfera de tipo esférico, valga la redundancia. Tenemos una única capa y, a diferencia de las esferas de tipo lenteja que tienen todos los C5 y también los Citroën C6, estas hay que cambiarlas periódicamente, pues en función del uso, a los 40, 60, 80.000 kilómetros. Lo cual puede ser un engorro para ciertos usuarios que no están muy al tanto, digamos, del mantenimiento de su coche y que les ha causado muy injustamente pues una especie de leyenda negra, no porque el sistema sea malo o caro de mantener, sino porque hay un desconocimiento, o más bien lo hubo, importante acerca de este hecho. Como podéis apreciar, aquí hay una especie de dispositivo, de medidor, de indicador, que lo que hace es medir el nivel de líquido hidráulico. En el Santia tenemos líquido hidráulico de tipo LHM, mientras que en los C5 tenemos líquido hidráulico de tipo LDS. Si pasamos ahora al vano motor del Citroën C5 de primera generación, vamos a ver este otro tipo de esfera lenticular que os acabo de comentar. Aquí tenemos el plástico quitado, como podéis ver es una esfera más achatada, más aplanada y de tipo multicapa. Estas esferas están pensadas para durar toda la vida útil del coche.
De hecho, esta unidad tiene 300.000 kilómetros en su haber y son las esferas de origen y funciona pues a la perfección. Tenemos en este caso ya gestión electrónica. Todos los Citroën C5, da igual la motorización, tiene suspensión hidroneumática de tipo hidractiva 3 o 3 Plus, en función del motor, en función del acabado. Esto significa que a determinada velocidad la suspensión va a rebajar su altura y también podemos modificar la dureza según qué casos. Por último, en el vano motor del C5 de segunda generación tenemos también esferas lenticulares, como podéis apreciar. Pero aquí ya tenemos otro esquema, otro tipo de suspensión, pues muy similar al C5 de primera generación, pero diferente. En todos los C5 de segunda generación o fase 3, como este, que tengan suspensión hidroneumática, porque este modelo se ofreció con suspensión convencional de muelle amortiguador, tenemos suspensión hidractiva 3 Plus, con una esfera central y pudiendo regular la dureza. Es decir, tendremos una esfera por cada rueda o digamos por cada conjunto rueda-cilindro y luego una esfera central en cada eje en el medio, que lo que hace es regular, digamos, la dureza. Estas esferas, al igual que las del C5 de primera generación, están pensadas para durar toda la vida útil del coche y obviamente en este caso también son las originales. Recapitulando, aquí podemos ver los tres tipos de suspensión del Santia, donde destaca la versión activa con sistema antibalanceo, exclusiva del mismo. En el C5.1 las dos modalidades de suspensión son inteligentes. La 3 Plus de 6 esferas ofrece el botón Sport para regular manualmente la dureza. En último lugar, en el C5.3 la suspensión Hydractive 3 Plus se reservaba solo a acabados medios y altos, primeramente, mientras que en los últimos años de producción se fueron reduciendo poco a poco las versiones que la ofrecían, hasta desaparecer. Bueno, vamos a continuar con el interior, donde vamos a poder apreciar pues, que hay muchísimas diferencias, más bien tres construcciones totalmente distintas entre las tres generaciones. Y empezamos con el Santia. En el Santia perdemos todo atisbo de originalidad pues, que podíamos encontrar en los BX, en los CX y también en las primeras tiradas y series del XM. Me refiero a detalles, a rasgos, pues como el cuadro de lupas, como los satélites, ningún Santia equipo cuadro de lupas ni nada parecido, ni volantes monobrazos como las primeras fases del Citroën XM, ni tampoco satélites o piñas o ambos lados del volante. En ese sentido, el ADN Peugeot, el ADN convencional, tradicional, como lo queramos llamar, pues es más que evidente. Y tenemos pues como único detalle, digamos, a destacar pues la tapa que esconde la radio. Una tapa que también podemos encontrar en otros modelos, no solamente de Citroën como el XM, sino también en Renault, como el Laguna o el Safran, y que podemos decir que es un rasgo, un detalle pues francés. Fijaros, como curiosidad, no tenemos ordenador de a bordo, simplemente un termómetro y un indicador de la hora. Tenemos un piloto inteligente que nos indica de las puertas abiertas. Pero esta unidad de Santia, mejor dicho, todos los Santia, al carecer de un multiplexado complejo como si tiene el C5 de primera generación, pues no tenemos ni ordenador de a bordo, ni sistemas de diagnóstico o de avisos como si podemos tener en el C5, como vamos a ver a continuación. En las versiones exclusivas, las versiones de altas de gama, tendríamos ahí un termómetro de la temperatura del aceite, que en este caso está ciego. Pero bueno, como podéis apreciar, en resumidas cuentas, tenemos un diseño pues realmente convencional. Realmente soso no es la palabra, pero sí que podría tener un atisbo un poquito más original, teniendo en cuenta que es un coche pues del que se lanzó en el 93, una época todavía en la que Citroën todavía conservaba cierta originalidad. Aquí podéis ver la tela de los asientos, una tela original de muy buena calidad, mejor que la del grupo Volkswagen sin ningún tipo de duda. Y otros detalles como por ejemplo los apoyabrazos, que tienen un cofre dentro muy interesante, o los elevalunas que se emplazan en la consola central y la palanca de la suspensión. Sería el último Citroën hidroneumático en equipar palanca, como también la tenían algunos Citroën CX o por ejemplo como la tenía Citroën DS. Vamos a pasar a la primera generación del Citroën C5 y vamos a ver que tenemos pues un interior completamente diferente. Esos 7-8 centímetros más de altura pues se traducen en un interior pues muchísimo más luminoso, muchísimo más espacioso. Parece que no, que es una cifra insignificante, pero como podéis ver pues tenemos un interior pues bastante más espacioso que en el Santia.
En este caso, obviamente, pues no tenemos ni lupas ni piñas. Si no lo tenemos en el Santia, ya difícilmente, por la trayectoria de la marca, lo vamos a tener en un C5. Pero tenemos un diseño pues mucho más redondeado, más armonioso, con las formas simétricas de los aireadores. Aireadores que, por cierto, es un accesorio original de concesionario de efecto madera. Pero donde llama la atención, pues el ordenador de a bordo que tenemos en la consola central. Un ordenador de a bordo que nos permite, pues, cambiar entre diferente información como velocidad media, consumo medio, consumo instantáneo, un aviso de velocidad, bueno, lo típico. Tenemos un cuadro, eso sí, realmente completo, que abarca temperatura del aceite aquí a la derecha, cuántas revoluciones, un velocímetro en el centro con las típicas marcas rojas de 50, 90 y 130, que indican los límites máximos de velocidad en las vías francesas. Un indicador del combustible, voltímetro ahí abajo, más útil de lo que pueda parecer, y un termómetro del líquido refrigerante, con lo cual la información es completísima. Por cierto, un cuadro que cambia en las versiones más básicas, que carecen del termómetro del aceite y tiene un indicador del nivel de la suspensión. Por lo demás, pues tenemos, como os vengo diciendo, pues una sensación de luminosidad mucho mayor, tenemos mucha más altura al nivel del techo, y la verdad es que el volante, que por cierto es bastante grande y con un aro bastante grueso, sí nos da una sensación de amplitud de desahogo pues bastante más alta que la que podamos tener en el Santia. Por lo demás, pues tenemos una consola también más voluminosa, con la radio en este caso, obviamente sin tapa, y otros elementos más propios de los años 2000, como un climatizador bizona. Bueno, en último lugar vamos al Citroën C5 de segunda generación, que tiene algunos rasgos, pues al igual que el exterior, pues realmente originales, como el volante, que tiene el centro fijo. El aro se mueve, pero el centro siempre va a estar en esta posición fija. Volvemos a un interior bastante más claustrofóbico, porque tenemos menos superficie acristalada, un poquito menos amplio en cotas ligerísimamente que el Citroën C5 de primera generación y segunda fase, pero tenemos un salpicadero pues completamente distinto, como vamos a poder apreciar, con un cuadro de instrumentos pues de tres esferas, con indicadores ya con pantallas a color, indicadores digitales, una pantalla central de 7 pulgadas que era de serie en la mayoría de unidades. Ahí había algunas con pantalla monocromo, pero en este caso tenemos navegador ahí, navegador y las funciones de radio, como podéis ver, clima bizona y la radio aquí debajo. La sensación de desahogo, de amplitud es menor que en el C5.1 por esa menor superficie acristalada. Pero bueno, tenemos aún así con todo pues un espacio pues bastante importante. Volviendo al tema del volante, me gustaría que lo vierais. Vamos a arrancarlo un momentito. Nosotros podemos mover el aro, pero el centro siempre va a estar fijo. Es un volante, curiosamente, con muchísima botonera. Como podéis ver, tenemos un montón de botones, pero os puedo garantizar que es bastante más fácil de utilizar en marcha y sin mirar de lo que podamos pensar. Tenemos aquí esta ruedecita para manejar el ordenador de a bordo, que nos da bastante información, zona cartografiada, consumos y demás, y esta otra que digamos comanda pues la pantalla central. Por supuesto tenemos también botoneras para la suspensión. En este caso tenemos el botón Sport, que aumenta la dureza por la esfera central de ambos ejes que os comentaba antes, y también obviamente tenemos información de la subida en la pantalla, en este caso del cuadro de instrumentos, no se nos anuncia en la pantalla multifunción central. A modo de conclusión, y como habréis podido observar, estamos ante tres coches muy parecidos pero a la vez muy distintos entre sí. Partimos desde un posicionamiento de Citroën de los años 60 y 70 y también 80, puramente innovador, disruptivo, original, hacia una tendencia, hacia una dinámica mucho más convencional, más tradicional, menos arriesgada y también más lógica desde un punto de vista comercial. No obstante, estos tres modelos, que son, como os digo, muy iguales, pero también muy diferentes en carácter, en tacto entre sí, comparten pues, la suspensión hidroneumática que ha sido el alma de la marca francesa desde los años 50 hasta el año 2017, momento en que se dejó de producir junto a la última unidad fabricada de Citroën C5 de segunda generación, por cierto, una unidad familiar.
Tenemos suspensiones hidroneumáticas, como os comento, diferentes entre sí, desde una puramente convencional hacia dos tipos de suspensión hidroneumática de tipo hidroactiva inteligentes, en el caso del C5 de primera generación y también en el caso del C5 de segunda generación, que es la suspensión hidroneumática hidroactiva 3 Plus, la más avanzada, con permiso de la pilotada del Citroën C6, de las versiones 3.0 V6 del Citroën C6, mejor dicho. No obstante, son tres berlinas que, a pesar de sus diferencias, pues tienen esa preocupación clara, evidente, por el confort de marcha, por la comodidad, por la preocupación pues por los ocupantes, por el conductor también. Me gustaría que me dejarais en los comentarios cuál es el modelo que más os gusta, qué es lo que más os gusta del Xantia, qué es lo que más os gusta y lo que menos de la primera generación del C5, y qué son los atributos a favor, los puntos en contra de la segunda generación o tercera fase del Citroën C5, la última berlina de verdad de la marca francesa, y que espero equivocarme, pero seguramente pues sea ya la última de la historia de la firma. Sin más, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.